Bien, de regreso a este segundo bloque, vamos a hacer un pequeño alto en el tema de los drones para traer a la columna del doctor Lautaro Zubeldía. Nos viene, como siempre, con un tema súper interesante. Va a abordar la competencia global en el seguimiento de la vacuna contra el cáncer. Así que, Lautaro, te escuchamos. Bueno, ¿qué tal a toda la audiencia? Bueno, el tema de hoy es vacunas terapéuticas para el cáncer. La raíz de la columna, el motivo de la columna, se debe a un anuncio que hizo Vladimir Putin hace poco más de un mes en un foro de tecnologías del futuro, indicando que está a punto de crear vacunas anticáncer. No Putin claramente, sino la Federación Rusa. El anuncio comprendía o indicaba que están cerca de crear oncovacunas, vacunas contra el cáncer, y medicamentos inmunomoduladores de nueva generación. Entonces, la idea de la columna es explicar un poquito en qué consiste esta tecnología o este grupo de tecnologías y cómo está el segmento a nivel global en la competencia en las principales potencias. La segunda diapositiva me interesaba un poco explicarles, diferenciar vacunas preventivas de vacunas terapéuticas. Nosotros hoy vamos a hablar eminentemente de vacunas terapéuticas, pero ¿en qué se diferencia de las vacunas preventivas? Las vacunas preventivas son las que están en el calendario nacional de vacunación o las que se usaron en la pandemia. ¿Cómo funcionan? Bueno, antes de que aparezca la enfermedad, va la gente, se vacuna, eso genera linfocitos B que generan anticuerpos, linfocitos T que son otros glóbulos blancos del sistema inmune muy importantes, se genera como reserva en el sistema inmune y cuando nos chocamos con el patógeno, que puede ser un virus o una bacteria, por ejemplo, ya tenemos las defensas preparadas para enfrentarlo. Por otra parte, las vacunas terapéuticas, y en particular las vacunas terapéuticas contra el cáncer, el paciente ya viene con el tumor, ya viene enfermo. Entonces la vacuna es en alguna medida el remedio, lo que cura a ese paciente. La lógica burdamente explicada sería, ese paciente viene con un tumor, se le inyecta la vacuna, se generan linfocitos T que van a atacar específicamente el tumor. Eso da como resultado una remisión o cura de la persona enferma. Entonces, en la diapositiva 3 vamos a ver rudimentariamente cómo funcionan, al menos a nivel conceptual, estas vacunas terapéuticas contra el cáncer. Puede haber vacunas terapéuticas contra otras enfermedades, pero el anuncio de Vladimir Putin focalizó en el cáncer. Para comentarles esto, yo me basé en una revisión, en un artículo de revisión, como se dice en ciencia, cuyo título está resaltado en amarillo, de un grupo de China, de Shanghái, que hace como una larga revisión de todas las tecnologías presentes en el segmento. Pero a nivel conceptual consiste, las vacunas terapéuticas, en el entrenamiento de linfocitos T para atacar un tumor. ¿En qué consiste ese entrenamiento? Bueno, darle pedacitos de tumor a esas células T de nuestro sistema inmune, convertirlos en células T efectoras activas y que directamente destruyan al tumor. Matan esas células de forma literal. ¿Sí? En la siguiente diapositiva les comento un poco cómo es ese proceso de entrenamiento. Ese proceso de entrenamiento puede ser más bien generalizado. A cada paciente se le dan pedacitos de tumor característicos de un tipo de cáncer. Pedacitos de tumor característicos de un cáncer de mama, de un cáncer de testículo, de un cáncer de cerebro, en general. Pero lo novedoso fundamentalmente de esta tecnología es que se puede personalizar. Se puede tomar pedacitos del tumor o pedacitos de antígeno, como sería la palabra correcta a nivel técnico, y entrenar específicamente nuestras propias células T en busca de nuestro propio tumor. Supongamos que estamos enfermos, ¿no? Que tenemos algún tipo de problemática. Cuanto más personalizada es esa terapia, más pasos consta la hechura de la vacuna y más cara se vuelve. Con lo cual, es muy complejo los pasos para diseñar y desarrollar este tipo de tecnologías. Hay varias plataformas, esta es la quinta diapositiva, hay varias plataformas para estas vacunas terapéuticas, vacunas de DNA, vacunas de RNA, que es la misma plataforma que vimos en la pandemia, vacunas peptídicas, vacunas basadas en células,
vacunas basadas en vectores virales, que lo vimos en la pandemia también, y en vectores bacterianos, cada una con sus ventajas y desventajas, que, bueno, yo las dejo ahí listadas, ustedes pueden leerlas. La historia de las vacunas terapéuticas es larga, pero fundamentalmente el fuste, el aceleramiento con estas ideas de utilizar el sistema inmune de forma terapéutica es desde los 80, cuando el advenimiento de la biotecnología moderna, la biología molecular. El campo no está exento de controversias porque uno de los precursores de la tecnología del ARN, que comenzó por fines de los 80, es Robert Malone, un científico norteamericano del Instituto Salk de California, que fue el primero que postuló y demostró en laboratorio que el RNA podía utilizarse como fármaco terapéutico, no preventivo. Recuerden la diferencia entre los dos tipos de vacuna. Hoy Robert Malone está fuertemente demonizado por los medios de Occidente. Yo acá les muestro dos notas de Washington Post y New York Times, donde él manifiesta abiertamente que está en contra de la utilización de las vacunas de RNA en enfermedades infecciosas, que no es lo mismo que utilizarlas como terapéutica en tumores. Putin además mencionó inmunoterapias. Bueno, ¿qué son estas inmunoterapias? Que no es lo mismo que la vacuna, sino que son tecnologías complementarias. Dijimos que la vacuna consiste en entrenar células T, linfocitos T, para ir a buscar el tumor. Pero los tumores tienen mecanismos de evasión, de escape, de engañar a esas células T. Para bloquear esos mecanismos de escape están las inmunoterapias, que son anticuerpos muy específicos diseñados en laboratorio que bloquean los mecanismos de escape. Entonces, la terapia en realidad consiste en la vacuna y en la inmunoterapia, que en inglés lo van a encontrar con el nombre de Immune Checkpoint Inhibitors, que es inhibidores inmunes de los puntos de chequeo. Los puntos de chequeo, el linfocito T antes de destruir una célula chequea que realmente tiene que ejecutarla y ese chequeo lo utiliza la célula tumoral para frenarla. Más con el contexto geopolítico, el anuncio de Vladimir Putin fue general. Yo por lo menos no encontré hacia qué tipo de cánceres van a estar dirigidas estas tecnologías, qué tipo de plataforma, porque eso es clave y es decisivo, o cómo son esas inmunoterapias que van a ir adosadas. Lo que sí sabemos que se hacen las declaraciones en un contexto de fuerte competencia global, en donde, por ejemplo, Moderna y Merck ya sacaron o tienen ya casi en el mercado tecnologías contra el melanoma, supuestamente con buenos resultados, y BioNTech viene hablando de desarrollos y de pruebas clínicas ya desde el año 2020, el año de la pandemia, el comienzo de la pandemia. Por otra parte, Joe Biden, en el último discurso, en principios de marzo del Estado de la Unión, habló de combatir el cáncer muy fuertemente y incluso con programas y financiamiento específico para su agencia ARPA-H, en un plan específico para el combate contra el cáncer. Sencillamente, en la diapositiva 13 yo les dejo todos los ensayos clínicos que están, o por lo menos los más importantes que están registrados en la página de Estados Unidos, ClinicalTrials.gov. En realidad son una selección de los más importantes, donde figuran muchos casos BioNTech, que es la empresa socia de Pfizer, y Merck y Moderna. Hay algún puñado de proyectos de China, pero los proyectos rusos obviamente que no figuran, porque hay un hermetismo bastante grande. Lo que sí que hay que aclarar, en general, el uso de la vacuna por sí sola no da resultados en los pacientes, sino que va siempre combinada con inmunoterapias, con quimioterapias, con radioterapias, con otra terapia. Además, el contexto habla de que desde Occidente se vienen haciendo anuncios terroríficos, catastróficos, de que va a haber o ya está habiendo pandemias de cáncer o epidemias de cáncer en personas de menos de 50 años. Bueno, ¿de dónde? ¿Por qué? ¿Cómo se generan? Resta contestar esas preguntas. Y por último, ¿qué pasa en Argentina? Bueno, en Argentina hay tecnologías de este tipo. En marzo de este año supuestamente va a salir en varios medios de comunicación. Se anunció que ya va a estar dispuesta la comercialización de una vacuna que se llama Vacimel, que va a servir para las personas recuperándose del melanoma. Fue co-desarrollada por un laboratorio de la Fundación Instituto Leluar, cuyo director es José Mordo, el director del laboratorio, y el laboratorio industrial de capitales nacionales, Pablo Casará.
aparente con buenos resultados en fases 2 y 3. Eso es todo lo que tengo para comentarles y bueno, nos vemos en la próxima columna de biotecnología y medicamentos. Impecable, como siempre, Lautaro. Sí nos deja yo me quedé con estas dos preguntas claves, ¿no, Marce? No sé si vas a poder contestarme antes de volver cómo se vuelve al tema principal en que estábamos hablando hoy de los drones, cómo se vuelve al director de la CIA que está en la Argentina. Yo creo que eso también es parte de esta guerra que estamos viviendo, ¿no? O sea, desde de dónde y por qué. También es interesante saber que surgieron esta epidemia de cánceres que estamos viendo en el mundo en personas menores a 50 años. Así que todas las incógnitas. Marce, te escucho. No, obviamente yo no te puedo contestar eso, solo puedo presuponer, podría decir, que esto va a ser un tema clave. Desde dos puntos de vista. Uno, desde el punto de vista obviamente de la salud, ¿no? De toda la gente que está afectada por estas enfermedades, que va a intentar conseguir una cura. Y por otro lado, esto lo vimos durante la Guerra Fría, ¿no? Es el prestigio. El prestigio de uno de los bloques por sobre otro. Nosotros tenemos estas capacidades, nosotros hemos conseguido, nosotros desarrollamos. En definitiva, nosotros somos mejores, por lo tanto tenemos que estar con nosotros. No me extraña entonces que se empiece a romper también en el ámbito de la ciencia la colaboración, porque si estamos viendo la emergencia de dos bloques, si vemos que se están rompiendo el sistema financiero, si se están rompiendo las cadenas productivas, bueno, ¿por qué habría de colaborar un científico ruso con un científico estadounidense cuando después eso se va a usar en contra de su país? Como lo hemos visto, bueno, creo que la respuesta la da un poco Lautaro, ¿no? No están. Simplemente no están porque ¿para qué van a estar? Obviamente no confían hoy en las plataformas occidentales. Creo que muchas de las cosas que hizo Occidente hoy